primer Congreso Nacional, editado por la Comisión Especial para la Reforma del Estado de Oaxaca en 2008. Autor también del capítulo del libro Prolegómenos a la Seguridad Nacional y su relación con el derecho a la información de la Universidad de Guadalajara en el 2007. También colaboró con un texto intitulado Límite al derecho a la información, la protección de datos personales en el derecho comparado, aparecido en la revista jurídica jalisciense de la Universidad de Guadalajara en el 2006. Es autor del libro Derecho a la Información, consideraciones jurídicas para reglamentarlo en México, que publicó asimismo nuestra universidad en el 2004. Bien, antes de ceder este micrófono a nuestro socio, el doctor García Murillo, quisiera pedirles un aplauso para él, por favor. Muchas gracias a Eduardo Velasco y a mis consocios por permitirme esta tarde de reflexión académica tomar el tema que en gran medida forma parte de la inquietud que los mexicanos tenemos hoy en búsqueda de lo que es la paz social. México transcurre desde hace un tiempo en actos de violencia, en actos de delincuencia organizada y en actos de un crimen que significa una batalla y una guerra de baja densidad, donde todavía hay una cuestión que tenemos que lograr los mexicanos: la armonización, la paz y la tranquilidad de todos. Y esto parece ser que se vuelve un asunto cotidiano de lucha contra lo que es la delincuencia organizada, y logra en un momento tal vez volvernos insensibles en lo que es no solamente la manifestación de la violencia con la que se expresa la delincuencia para poder lograr sus objetivos como enemigos de la sociedad y del Estado, sino también en la respuesta que tiene el Estado frente a esta delincuencia sin el menor respeto a los principios de legalidad. Justo en esta semana yo estuve en Washington, D.C., en la Universidad Nacional de la Defensa, estudiando sobre los derechos humanos y sus implicaciones estratégicas frente a la delincuencia organizada, la guerra y el terrorismo. Llegué el sábado y me he estado actualizando el día de hoy, y cuando justo me proponía nuestro presidente poder abordar este tema, yo le decía, bueno, me voy a ir a estudiar a Washington el tema de los derechos humanos en las implicaciones de delincuencia, guerra y terrorismo, y valdría la pena compartir estas reflexiones que yo voy a ir a hacer con los consocios. ¿Por qué no abordamos este tema? Y bueno, justo estuve tratando ahora de preparar precisamente esta reflexión y estos conocimientos para podérselos transmitir a ustedes, y me tomé la idea de actualizarme porque yo estaba fuera del país, y entonces vi la revista Proceso de esta semana que fue publicada y dice: la masacre, Villa Purificación, Ecuandure, Apatzingán, sin haber tomado también en cuenta el caso de Ayotzinapa. Y entonces dije, bueno, voy a hablar de los derechos humanos y me gustaría saber cómo está la situación actual. Pues miren, sendas páginas de la revista dedican a la violación de los derechos humanos por parte del Estado y también por parte de la delincuencia organizada. Y vemos entonces, abro la primera página, y la primera página de la revista, de los medios de comunicación, dice: fueron 43 los muertos civiles en Villa Purificación. El enfrentamiento contra el crimen organizado fue una masacre como las que recientemente se perpetraron en localidades de Jalisco y Michoacán, las cuales guardan similitudes. Primero, ocultamiento o distorsión informativa.
por parte de las fuerzas o autoridades implicadas, excesos cada vez más graves en el uso de la fuerza, impunidad sistemática. Se ubica la cifra extraoficial de muertos civiles en 43, el doble de los reportados de manera oficial, y en todos los casos la duda es la misma: ¿se trató de un enfrentamiento o de una ejecución? Luego entonces, la primera violación que nosotros estamos viendo en un Estado garantista del derecho y de los derechos humanos es que el derecho a la información está nulo. Hay ocultamiento de la información en la que se puede obtener. Y luego dice, esto puede ser tipificado incluso como delitos de lesa humanidad, en la primera página. ¿Y por qué de lesa humanidad? Porque el Estado, los cadáveres, no recibieron ninguna sola bala, reporta aquí esta revista. Todos mutilados de brazos, manos, dedos, lengua o los ojos reventados. Eso es lesa humanidad, porque debe de existir el derecho de los enemigos, los derechos de humanidad, y cuando el Estado se desborda, también el enemigo y la delincuencia tiene derechos. ¿Y por qué lo digo? Porque en el debido proceso, como ustedes saben, todo mundo tiene derecho a ser oído y vencido en juicio. Y entonces el debido proceso, el debido procedimiento aquí fue violado. Es decir, todos fueron emboscados, todos fueron torturados, todos murieron. Incluso se reporta la muerte de 2 infantes. Es decir, hubo una masacre. Seguimos con la revista y nos dice más adelante, nos reportan, claro, el tema de por qué no existe el derecho a la información. Y en las páginas adentro volvemos a ver el tema de Carmen Aristegui. Es decir, un Estado donde la libertad de expresión y la libertad de los periodistas no se garantizan. Y además se reporta internacionalmente como uno de los estados donde hay más muertes de periodistas en México, en América Latina. Y luego, el colmo, lo que sucedió la semana pasada. Los indígenas no callaremos ante el racismo. ¿De quién? Del presidente del Instituto Nacional Electoral, el encargado de llevar a cabo de manera imparcial una democracia sin racismo, sin discriminación y atendiendo los derechos de todos. Es decir, hablar de derechos humanos en un Estado garantista donde no se respeta el derecho a la información, la libertad de expresión, y donde los actores políticos que deben de impulsar la democracia pues son racistas por las declaraciones en las que, como todos nosotros sabemos, Córdoba declaró sobre el gran jefe Toro Sentado, ese indígena que no va a imponer reglas en las cuestiones de carácter electoral. Y seguimos en esta semana un Estado que lucha contra la delincuencia organizada, pero que no es capaz de transparentar ni de hacer rendición de cuentas, porque hay actos de corrupción, y la corrupción es lo que más puede afectar a un Estado de Derecho. Y aquí está la corrupción, en donde se manifiesta, por ejemplo, entre muchas cosas de corrupción que nosotros sabemos a partir de las cosas de Casablanca, de las cosas que no se reportan, las numerosas acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito que señalan contra el gobernador de Nuevo León. Y aquí están también esos actos puestos por los periodistas. Y luego, el otro cuestión en donde donde el investigador Eduardo Buscaglia, especializado en seguridad y delincuencia organizada, señala en entrevista que la derrota con que inició la Operación Jalisco el viernes 1 de mayo podría repetirse en tanto que no se desarticulen las alas de la política empresarial del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Y qué quiere decir entonces? Que la delincuencia organizada ya no está en el narcotráfico,
también está en el trata de blancas, en el esclavismo laboral, y se ha ido diversificando en sus actividades. Y dice, Nueva Generación además advierte que la banda criminal ya debe de tener sus candidatos para cargos públicos en la entidad y que su expansión silenciosa hacia otros estados y países puede implicar que no encuentre resistencia alguna. Pues ese es el estado en el que yo me he encontrado a mi país después de venir de un curso de derechos humanos. Y luego además comentan en esta misma revista de esta semana que en el video de lo que sucedió recientemente en Michoacán, un policía denuncia que se precisa en tanto que dijeron que la prensa que ya tenía alguna investigación, pero dice, es que los militares hicieron asesinatos en Huachinango. ¿Quién hizo todo eso? También lo hicieron en San Martín de Hidalgo. ¿Quién lo hizo? Fue el Sapo, quien amenaza a los militares y tiene una casa de seguridad en Las Palmas, municipio de Vallarta. Ahí está ubicado el capo mayor. Dice, sin embargo, la grabación concluye con un reclamo. A los policías nos prohíben trabajar, nos castigan y hasta nos quitan los celulares. Pero si ellos son los que están coludidos con el crimen organizado, se refiere a la clase política, les dijimos que si siguen hostigándonos en nuestro trabajo, ya no íbamos a parar y íbamos a denunciar todas las anomalías de corrupción que existen. Y sigue adelante sigue ahora con las cuestiones inclusive de intolerancia con respecto del presidente del INE. Pues no es suficiente con todo eso que dije yo, voy a armar la investigación para demostrar o querer demostrar las evidencias de cómo se violan los derechos humanos de manera consuetudinaria y que no somos un Estado garantista precisamente de la seguridad. Pues me encontré con que aquí había toda una enciclopedia del crimen organizado, y no puede ser que digamos, es que el proceso es amarillista. Pues ahí está una evidencia en la que todos los días nos damos cuenta de lo que sucede. Y dije, y vamos a revisar qué dice la prensa el día de hoy. Y pues justo la prensa del día de hoy sigue hablando de disparos, de corrupción, de no derecho a la información. Y me llamó mucho la atención la columna de Héctor Aguilar Camín. Dice, defendiendo criminales. Y por supuesto que no se puede en un estado que se diga en la opinión que me he encontrado en muchos conciudadanos, pues qué bueno que los mataron, qué bueno que no dejaron a nadie vivo, qué bueno que el Estado mató a esos delincuentes. Pues sí, pero con esos argumentos es que se generó el holocausto, el genocidio y los actos de lesa humanidad. Es decir, aún en los casos de guerra, aún en las fuerzas beligerantes, existen reglas y derechos del enemigo y del criminal. Es decir, los criminales tienen derecho porque deben de ser procesados y respetados sus derechos humanos. Si bien es cierto son delincuentes, si bien es cierto son criminales, también es cierto que no por eso el Estado debe de violentar los derechos humanos absolutamente de nadie. Debe de ser respetada la dignidad, porque si bien ya fueron aniquilados, también es cierto que no por eso deben de ser mutilados, o la policía debe de reírse de los dolientes que quedan. Y dice Héctor Aguilar en esta columna del día de hoy: también recibo la queja de que quienes juzgamos con demasiado rigor la conducta del ejército y la fuerza pública hacemos más escándalo por la muerte de criminales que por las bajas de quienes los combatientes en nuestro nombre son héroes. Culpamos, dicen, más al gobierno por la violencia que a los delincuentes. Varios firmantes hemos dejado en claro en estos días en un desplegado nuestra solidaridad con las Fuerzas Armadas a este respecto. En este desplegado, que aquí suscribo de nuevo, puede leerse lo siguiente: a los familiares de las fuerzas del orden
que han perdido un ser querido a manos de la delincuencia organizada, les externamos nuestro más profundo pesar por la muerte de quienes luchan día a día y desde el anonimato para legarnos una patria en paz y libre de criminalidad. Los acompañamos en este difícil momento y deseamos su pronta recuperación. Estamos conscientes y dolidos por cada vez que asesinan a un miembro de nuestras fuerzas de seguridad, destruyen un pedazo del Estado mexicano y se deteriora la posibilidad de resguardar a todos los ciudadanos. Se lee también en ese mismo desplegado: a las Fuerzas Armadas les decimos que no están solos, que les reconocemos y les acompañamos en su lucha contra la criminalidad, siempre y cuando se garantice el respeto a los derechos humanos. La fuerza pública está obligada a actuar con respeto a los derechos humanos, por razones legales, por razones morales, por razones históricas y también por razones políticas y de conveniencia práctica, como lo muestra el caso de Tlacaya, por violación de esos derechos. Lejos de resolver de forma expedita un problema de delincuencia, solo extiende el horizonte del conflicto en la opinión pública y tarde o temprano conduce al ejército y al Estado a los tribunales. Es normal que los criminales se porten como criminales, pero es aberrante que para combatirlos las fuerzas del Estado olviden quiénes son y se igualen en sus procedimientos como criminales. Es decir, al final del día, el ejército, cuando dispara y de manera desproporcional ataca sin respetar los derechos humanos, la Corte Internacional Penal puede juzgarlos, si es que en nuestro Estado no hay un juicio contra quienes de manera desproporcional hicieron caso omiso de la aplicación y del respeto a los derechos humanos o al derecho humanitario. Y así fue como se ha juzgado a cuestiones de quienes, en aras de legalidad, como Pinochet, en España se exigió la extradición de Pinochet para ser juzgado, o como también los nazis fueron juzgados por cuestiones de lesa humanidad por haber actuado en un genocidio contra los judíos. En páginas adentro también del día de hoy dice: fuimos emboscados, nos defendimos y matamos a todos sin mayores bajas. Esto declaró el ejército y la policía. Se repite con menos muertos por todo lo ancho del territorio nacional, sobre todo en las zonas remotas. Los escuchamos desde la vocera de la PGR y desde el ejército. Y cuando surgen pruebas irrefutables del juego sucio, armas sembradas, disparos a quemarropa, cuerpos cambiados de lugar, la explicación también es la misma: son casos aislados. Es decir, finalmente fueron emboscados, los tiros fueron a quemarropa y las evidencias se fueron diversificando. Páginas adentro del periódico del día de hoy. Continúo porque me llama mucho la atención lo que encuentro. Solamente yo buscaba una nota para ejemplificar, y lo que pasa es de que encontré cientos de notas, y aún así, una manera de cómo se violan los derechos humanos y donde no hay respeto a un estado de legalidad es cuando el mismo poder judicial no respeta ni las sentencias ni los acatamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces, pues sí, también hay corrupción, y ahí también, ¿qué entonces seguridad y certeza jurídica podemos tener los mexicanos cuando las sentencias de la Corte no se respetan? Es decir, obedézcase, pero no se cumpla, se decía anteriormente. Y bueno, pues me di cuenta de otro problema. Por incurrir en desacato a un amparo, ordena la Corte el cese del presidente de la Junta de Conciliación de Jalisco,
Es decir, que a nivel internacional tenemos el dudoso honor de ser el primer lugar en muerte, en primer lugar de narco, en primer lugar de ser el cártel de Nueva Generación Jalisco, que se pone en el foco internacional Jalisco por ese asunto de los muertos. Y no solamente eso, sino además porque hay un presidente de una Junta de Conciliación de Jalisco que no quiere cumplir las sentencias de amparo que determina la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en este asunto se involucra el retraso inexcusable en el cumplimiento de una sentencia dictada el 12 de diciembre del 2013, en la que el juez sexto de distrito en materia administrativa y de trabajo en Jalisco otorgó el amparo para el efecto de que la Quinta Junta Especial Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado se pronunciara de manera inmediata sobre la procedencia o improcedencia del incidente de sustitución patronal interpuesto por la quejosa. Y el presidente de la Junta Especial simplemente no informó y no acató. Entonces, ¿a qué en el primer estándar valorativo del derecho que maneja que un Estado, bajo el principio de legalidad, debe de respetar el orden, la seguridad, la certeza jurídica, la igualdad para poder llegar a la justicia? Pues efectivamente no hay seguridad ni certeza jurídica. Hay entonces árbitros, hay un poder judicial ineficaz en el incumplimiento de las leyes y de las sentencias, lo cual genera incertidumbre, inseguridad jurídica, y se rompe el principio de igualdad que debe de existir en la impartición de justicia. Y bueno, sigue adelante y dice: los 42 dispararon, y no hubo ejecutados. La Policía Federal los agarró y simplemente disparó. Los agarraron dormidos, dice el Ministerio Público, y los policías se burlaban, dicen los familiares. Entonces podemos ver que esta idea de hablar de las implicaciones estratégicas de los derechos humanos en casos de delincuencia organizada, terrorismo y guerra, pues simplemente el principio de legalidad que debe de existir en el Estado mexicano no existe. Bajo esta idea que hice de una manera introductoria para poder sensibilizar la importancia del respeto a los derechos humanos, ahora quiero mostrar algunas gráficas para adentrarme más al tema. Nos vamos a saltar, solamente son para ejemplificar. Es que en torno a este tema hay mucho que decir y mucho que demostrar. ¿Y por qué decir que los derechos humanos deben de ser una cuestión garante? Y demostrar entonces que en toda esta situación que vemos, lo que falta en la competencia de los cuerpos policíacos en los temas de seguridad y del ejército, se falla a estos principios. En primer lugar, el principio de legalidad. El Estado de Derecho debe de basarse solo y únicamente en lo que la Constitución y las leyes le permiten. El respeto al principio de legalidad. ¿Es la siguiente? El principio de legalidad significa de conformidad entonces a la ley. El principio de legalidad es aquel en virtud del cual los poderes públicos están sujetos a la ley, de tal forma que todos sus actos deben de ser conforme a la ley, bajo la pena entonces ¿de qué? De la invalidez de sus actos. Una autoridad que no hace caso del principio de legalidad es una autoridad arbitraria. Es inválido todo acto de los poderes públicos que no se hagan conforme a la ley, a la Constitución. La siguiente. Bueno, la ley es el conjunto de normas con que se expresan las reglas para hacer, para no hacer, para dejar de hacer. Son
en este lenguaje normativo, la norma faculta, obliga y prohíbe. De conformidad, entonces, debe de haber compatibilidad y ausencia de contradicciones, porque todo debe estar fundado en la ley. Los poderes públicos, entonces, tienen límites constitucionales, y es muy importante, entonces, el respeto a nuestro sistema jurídico, porque ahí se acotan los actos del poder público para promover la política y la cultura de los derechos humanos en un Estado garantista, que permita entonces, ¿qué? Garantizar lo que nosotros, en la línea de la conducción de nuestra historia, siempre hemos querido procurar: la libertad, la paz, la igualdad entre los mexicanos. Y ciertamente lo que hemos ido perdiendo es el principio de paz y, por supuesto, de igualdad entre los mexicanos. Lo siguiente: es inválido todo acto de los poderes públicos que esté en contraste con la ley. Es inválido todo acto de los poderes públicos que no esté expresamente autorizado por la ley. Es inválida, constitucionalmente ilegítima, toda ley que confiera un poder sin regularlo. No hay discrecionalidad. Solo el principio de lo que no está prohibido está permitido, solo le impera ¿a quién? Al ciudadano, porque a la autoridad solo puede hacer lo que la ley le mandata o le permite. La siguiente: la ley no se limita a conferir poderes, sino que regula los poderes que confiere. Para conferir un poder es suficiente una norma de competencia, la cual autoriza a un determinado órgano a realizar actos de un cierto tipo, es decir, actos dotados de un nombre propio y de un correspondiente régimen jurídico. La siguiente: el uso de la fuerza y las armas de fuego. La siguiente: responsabilidades de la policía: hacer cumplir la ley y mantener el orden, ejercer las funciones policiales de forma lícita y eficaz. El uso de la fuerza puede violar los derechos humanos más fundamentales: el respeto a la dignidad intrínseca del ser humano, los derechos a la vida, la libertad y la seguridad de la persona. Por consiguiente, el uso de la fuerza debe de estar estrictamente regulado por la ley, controlado por los superiores y sometido a directrices y principios básicos claros. ¿Qué quiere decir aquí? Que no hay derecho a la tortura, que no se puede torturar para sacar una confesión. ¿Y qué encontramos en estos 42 que reporta hoy mismo el periódico público, Milenio, Pues que fueron torturados, que se encontraron los cadáveres sin lengua, sin ojos y algunos sin manos. Entonces hubo tortura, entonces hubo una violación a los derechos humanos, entonces se violó la dignidad intrínseca del ser humano. Y entonces aquí puede ser que alguien diga: no, es que esto está a debate, son delincuentes. ¿Y quién dijo que eran delincuentes? Puede ser que en una emboscada también existan inocentes. ¿Y por qué lo digo? Porque el ejército solamente puede obedecer órdenes y disparar. El ejército no está capacitado ni entrenado para investigar. El ejército está entrenado para disparar, salvaguardar las instituciones y la soberanía, no para realizar actos de averiguación. Luego entonces decía Guillermo Cepeda Lecona en una entrevista, mi colega Guillermo Cepeda Lecona decía, cuando salen a patrullar, porque dicen, bueno, es que estaban patrullando el ejército y encontraron a estos delincuentes y les dispararon y los mataron. Dice Guillermo Cepeda Lecona, eso es tanto como decir que los bomberos salen a la ciudad, salen en la zona metropolitana a buscar incendios. No, cuando salen es porque ya llevan un punto de alerta. Entonces aquí hay que tener muy en cuenta, el ejército no es para combatir delincuentes, el ejército está para salvaguardar la soberanía, las instituciones y apoyar en casos de desastre a la población. Para eso es un ejército. Bien, sigamos. Los principios básicos que deben de observarse siempre en el uso de la fuerza: proporcionalidad, legalidad, responsabilidad y necesidad.
Eso es el protocolo que debe de guardarse. La referencia es el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el artículo 3 de la Organización de las Naciones Unidas. Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Es decir, hay reglas no solamente de carácter nacional, sino también de convencionalidad a las que México ha suscrito y forma parte. La siguiente. Se utilizará el uso de la fuerza en la medida de lo posible en medios no violentos antes de recurrir a la fuerza. La fuerza se empleará solo cuando sea estrictamente necesario. La fuerza se utilizará solo con fines lícitos de aplicación de la ley. No se admitirán circunstancias excepcionales ni excusas en el uso ilegítimo de la fuerza. El uso de la fuerza siempre será proporcional al objetivo legítimo que se persiga. Es decir, el uso de la fuerza siempre debe ser proporcional. Es decir, los 42, la gran interrogante, ¿estaban armados? Pues no se encontraron 42 armas, se encontraron menos armas. Es decir, no todos estaban armados. ¿Había proporcionalidad en el uso que hicieron ellos en la masacre que hicieron? No, no había proporcionalidad. Me acuerdo de aquella frase también muy mexicana de algún revolucionario que decía: no se apure, compadre, mátenos en caliente y que no haya testigos. Es decir, ¿hubo testigos? No, todos fueron ejecutados. No hubo presos, no hubo detenidos, todos fueron ejecutados. El uso de la fuerza siempre será proporcional al objetivo legítimo que se persiga. El uso de la fuerza se ejercerá con moderación. Se reducirán al mínimo los daños y lesiones. Se ofrecerá una variedad de métodos para permitir el uso diferenciado de la fuerza. Se capacitará a todos los funcionarios en el empleo de los diversos medios para el uso diferenciado de la fuerza. Todos los funcionarios serán capacitados en el uso de medios no violentos. Y ahora sugiero lo siguiente: nuestros cuerpos policíacos están debidamente capacitados y entrenados en la cuestión de los derechos humanos. Nuestros policías saben cuáles son los derechos humanos, saben también cuáles son la utilización de la fuerza proporcional. Y la respuesta en una encuesta que nosotros hicimos a la policía de Zapopan es no. No hay capacitación, no hay entrenamiento, pero tampoco tienen un equipo ellos. Es decir, nuestros policías, nuestra policía no es una policía que esté capacitada ni debidamente entrenada en materia de derechos humanos. La siguiente. Circunstancias admisibles. Las armas de fuego se utilizarán solo en circunstancias extremas, es decir, no pueden disparar, debe de haber una advertencia. Si la fuerza fuera policíaca, si es el ejército, la respuesta ya la sabemos. El ejército no va a poner un alto, el ejército va a disparar. Solo se utilizarán armas de fuego en defensa propia o de otras personas en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener o impedir la fuga de una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a la autoridad. Veíamos el caso de Colombia. En el caso de Colombia, causó un revuelo internacional porque algunos guerrilleros de las FARC salieron con banderas blancas y el ejército disparó contra ellos. Y entonces ahí hay una violación en el uso. La bandera blanca, ¿qué quiere decir? Paz, me rindo. Y sin embargo, los ejecutaron. Otra cuestión que fue muy criticado en Colombia es haber utilizado helicópteros del ejército, pero pintados con los logos de la Cruz Roja para rescatar a los secuestrados por las FARC. Entonces, claro, todo el mundo dice: no, pues estuvo muy bien, el objetivo se cumplió por parte del gobierno, se rescataron a la gente que estaba secuestrada, eso está muy bien. Y entonces la Cruz Roja dice: entonces, ¿y mi papel?
Porque la Cruz Roja, ¿qué debe de ser? Neutral. Entonces, ¿eso cómo se llama en el derecho internacional? Haber utilizado los logros de la Cruz Roja para fines de un rescate por parte del ejército colombiano. Y pues entonces ahí hay una violación también al derecho internacional. En todos los casos, solo si resultan insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. El uso letal intencionado de la fuerza y las armas de fuego solo se permitirá cuando sea estrictamente inevitable con el fin de proteger la vida humana. La siguiente. Procedimientos para el empleo de armas de fuego. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se identificarán como tales. Si no se identifican como tales, o si usan logos o emblemas de la parte contraria, lo estoy diciendo en un caso de guerra o de utilización de guerrilla, eso se llama perfidia. No se puede el ejército poner uniformes del bando contrario, porque eso es perfidia, y eso también se juzga y tiene sanciones internacionales. Darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego con el tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que al dar esta advertencia se pusiera indebidamente en peligro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Es decir, tiene que haber advertencias u otras personas o resultar evidentemente inadecuado o inútil dadas las circunstancias del caso. La siguiente. Después del uso de armas de fuego, se prestará atención médica a todas las personas heridas para no incurrir en una cuestión de lesa humanidad. Es decir, hasta el enemigo tiene derecho a ser asistido cuando ha sido vencido. Se notificará el incidente a los parientes o amigos íntimos de las personas afectadas. El derecho humanitario también existe. Se realizarán investigaciones cuando se solicite o sea necesario, y se presentará un informe completo y detallado de los incidentes. La siguiente. Responsabilidad. Todos los incidentes de uso de la fuerza o de armas de fuego irán seguidos por la presentación de un informe a los funcionarios superiores que lo examinarán. Los funcionarios superiores serán responsables de las acciones de los funcionarios a sus órdenes, si saben o deberían de haber sabido que estos han cometido abusos y no han adoptado medidas concretas al respecto. Los funcionarios que se nieguen a ejecutar órdenes ilícitas de superiores deben de gozar de inmunidad. Los funcionarios que cometan abusos de estas normas no podrán alegar obediencia de órdenes superiores. Es decir, si sabes que vas a disparar contra la población civil o donde hay inocentes, no puedes disparar ni ejecutar la orden. La siguiente. Bueno, aquí hasta aquí. Quisiera ver la última, la del Centro Perry. Me voy a brincar la de la Comisión de Derechos Humanos para ver al Centro Perry, para platicar brevemente con ustedes la visión de los norteamericanos sobre el caso mexicano. Para los norteamericanos, efectivamente, hay en México una situación que pone en peligro la seguridad hemisférica también de su país. Y por eso es que tienen que dar asistencia a México en este sentido de aportación, de capacitación, de armas, préstamos, pero también ponen como condición que debe de ser un Estado democrático, transparente, con rendición de cuentas y con respeto a los derechos humanos. También el gran cuestionamiento es que México no solamente es responsable de esta situación que nosotros estamos enfrentando, sino que debe de haber una corresponsabilidad de carácter hemisférico, porque las drogas no entran tampoco a Estados Unidos por México, y por México también entran las drogas desde Colombia o Centroamérica y el Caribe. Es decir, es un asunto de carácter no doméstico, es un asunto, el narcotráfico, de carácter transnacional, en donde las implicaciones es que todos debemos estar involucrados en esta lucha. Bien, en el centro de William Perry, del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, hablan en la crisis de seguridad y derechos humanos en México por el profesor Pat Patterson. Nos presentó estas láminas. La siguiente.
Dice, México tiene una historia de conflicto, víctimas desaparecidas, corrupción en el gobierno, la ofensiva de Calderón, la estrategia de Peña Nieto y las funciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la reforma judicial. Es decir, esto es muy importante porque recientemente el Estado mexicano acaba de reconocer también la desaparición forzada. Es decir, esas situaciones ¿dónde está alguna persona que fue detenida y desaparecida? Hay una necesidad de que el Estado debe decir dónde están esas personas. Es decir, a partir del caso de Ayotzinapa, hoy tenemos ya una ley de desaparición forzada. ¿Dónde están? Y todos tenemos derecho a saber qué sucedió y dónde están esos 43. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, allá algún compañero decía, vinieron por él porque era negro. Y no dijimos nada, la cultura del silencio. Vinieron por él porque era judío y no dijimos nada. Me quedé callado. Después vinieron por mí y ya no había nadie que levantara la mano para defenderme. Por eso es importante exigirle al Estado dónde están los 43. Y no es decir, hay que darle vuelta a la página. No, tienes una responsabilidad. Bien, la siguiente. Desde 2006 México está inmerso en una violencia de conflicto entre los cárteles, en el control de estos cárteles. Y bueno, aquí se hace todo lo que está sucediendo en esto de la crisis de seguridad de los derechos humanos. La siguiente. Aquí están algunos de los campos y la relación entre Colombia y Félix Gallardo y Pablo Escobar. Es decir, es un asunto transfronterizo, es un asunto que tiene implicaciones en toda la región. Y para ellos dicen, bueno, aquí dice protección tácita por el Partido Revolucionario Institucional del PRI en el poder en México. Ellos asocian mucho al PRI con una situación de partido corrupto y partido que no ha dado la defensa por los derechos humanos. Es la visión de los norteamericanos. Control de todo el tráfico de drogas. ¿En dónde creen? ¿Dónde creen que están los verdaderos cárteles? Según ellos. Pues en Guadalajara. En Guadalajara. Y bueno, en Guadalajara se distribuye hacia Estados Unidos, según ellos, según el Centro de Inteligencia norteamericano. Es decir, vivimos aquí, pues, con los líderes de los cárteles. Bien, la siguiente. Aquí es como se distribuye desde 1989, como las plazas de otros capos mexicanos, pero mantienen el control total. ¿Desde dónde? Desde aquí, desde Guadalajara. Entonces este es como una plaza neutral. Aquí viven las familias, aquí están los centros de seguridad, de comunicación, etcétera. Guadalajara para ellos es el centro operativo del narcotráfico y de la delincuencia organizada. La siguiente. Bueno, aquí está el jefe de jefes, según ellos, detenido el 8 de abril de 1989 y condenado a 40 años de cárcel. La siguiente. Las rutas del narcotráfico pasan del Caribe hacia México, es decir, estas son las rutas del narcotráfico en Colombia y pasan por el Caribe, Pacífico, México, Estados Unidos. La siguiente. Bueno, aquí el armamento y tácticas de terror que se utilizan en el cartel de Sinaloa conspiró para matar, según ellos, al presidente Calderón en agosto del 2009. Y bueno, según ellos, los sucesos de los secretarios de gobernación, la caída del avión y del helicóptero, no fueron fortuitos. Bien, la siguiente. Bueno, pues este es un escenario de lo que ellos dicen que es México. Claro, mi posicionamiento, eso no es México. Y tampoco es esa la imagen que nosotros tenemos. Y es una imagen diferente. No somos un Estado fallido, porque ellos dicen, un Estado democrático que no respeta las ejecuciones de sentencia, que no hay transparencia, que no hay acceso a la información, que no hay respeto a la libre expresión, es un Estado fallido.
somos un Estado en crisis, pero no somos un Estado fallido. Es decir, en México la población es eminentemente trabajadora. Claro, tenemos problemas donde 5 millones de mexicanos no saben leer ni escribir ni hablan español. Tenemos problemas donde 25 millones existen en pobreza extrema. Tenemos un país donde 50 millones son pobres, pero somos un país de trabajo y somos un país, efectivamente, de gente que cree en un mejor futuro y trabaja para ello. Y eso sí lo creo, y esa es la vocación de muchos mexicanos, no es esto. La siguiente dice: extrema violencia entre los bandos rivales por el control de plazas. Esta es la imagen que ellos difunden en la autopista de Tamaulipas. La siguiente: enfrentamiento entre Chapo y los Zetas y cómo estos han ido creciendo en los cárteles. La siguiente: el enfrentamiento entre el Chapo y los Zetas. Bueno, eso ya lo vimos. La siguiente: bueno, el cártel de Sinaloa y los Zetas se emergen como líderes del sindicato y de los demás como subordinados. Es decir, aquí está la repartición de un cártel y la de otro, el del Golfo y el de ahora reconocido como el de Nueva Generación Jalisco. La siguiente: el presidente Felipe Calderón inicia una ofensiva en diciembre del 2006, 45,000 soldados, 5,000 policías federales en 18 estados mexicanos distribuidos. La siguiente: la estrategia de Calderón. Aquí están sus indicadores, cómo fue su estrategia, a quién iba. La estrategia de Calderón, dice, no tuvo ningún efecto positivo apreciable en la reducción de la violencia, según el general Charles Jacob del Comando Norte de Estados Unidos. Ellos dicen que esta lucha no ha sido eficaz y que los cárteles cada vez se han ido empoderando más porque han filtrado en el gobierno, en las empresas, inclusive hasta en la iglesia. La siguiente: asumió la presidencia en diciembre el presidente Peña Nieto, primer presidente del PRI después del año 2000. Criticó duramente la estrategia de Calderón, se comprometió a reducir la violencia y a mantener a los militares en las calles, pero no perseguir militarmente a los carteles. Debe abordar un surgimiento de todo tipo de delincuencia. El 42% de los mexicanos han sido víctimas de la delincuencia. Ofreció compensación a las víctimas de la violencia. Militarizó la Policía Nacional. Requiere de una reforma integral de todos los aspectos de los sistemas de justicia penal, policía, fiscales, jueces, cárceles. La siguiente. La siguiente. Bueno, esto es según ellos, este es el área a partir de enero del 2015, que esto demuestra el área de alto riesgo en México. Estos estados, Michoacán, Guerrero, Morelos y Guanajuato, Sinaloa. Jalisco está más o menos no tan violento como estos. La siguiente: Edgar Millán Gómez, jefe de la Policía Federal Mexicana, asesinado en la Ciudad de México el 8 de mayo del 2008. Fue ilegal, excesiva y un uso desproporcionado de la fuerza, según el informe del Congreso el 17 de abril, apenas el mes pasado del 2015, donde dijeron que el ejército es culpable. El 16 de mayo de este año, justo ahora, México paga 51 millones de pesos, o sea, 3.3 millones en reparaciones a las familias de las víctimas de ese caso. La siguiente: masacre en Iguala el 26 de septiembre del 2014. Ustedes ya saben lo que sucedió. La siguiente: las protestas masivas contra la corrupción y la impunidad. Esto de ¿se los llevaron vivos? Devuélvanos vivos. La siguiente: informe del relator especial de la ONU, visita oficial del 21 de abril del año 2014, el informe publicado el 29 de diciembre. Mucha gente no denuncia por temor a represalias y la falta de confianza en las autoridades. La mayor tortura ocurre durante el arraigo, en la detención preventiva de sospechosos durante 40 días, que se extiende a 40 días más. Ahí están las 11.254 denuncias de tortura y malos tratos recibidos entre el 2005 y 2013, pero solo hay 5 condenas por tortura. La siguiente: en México, como en Colombia, hace 20 años, ahí están los capos, desde hace 20 años, México hay una cuestión de colombianización. La siguiente: autodefensas en Michoacán,
que es otra forma en que ellos dicen el Estado ha renunciado y estas autodefensas son totalmente ilegales. De esas autodefensas ahora se ha privatizado a la policía y el Estado entonces permite que la seguridad se privatice. La siguiente. El destino en el mercado estadounidense. La siguiente. La frontera de Estados Unidos con México. En marzo del 2010 el presidente Obama colocó 1.200 elementos en la frontera. Numerosos sistemas de túneles avanzados se han encontrado en la frontera cercana con San Diego, incluyendo uno en el 2010 con cerca de media milla de largo, con iluminación, ventilación, sistema ferroviario. Bien, la siguiente. Bueno, esta es la frontera de México con Estados Unidos, de cómo es nuestra relación directa, necesaria y de cooperación que debe de existir. La siguiente. El tráfico estimado para la prospectiva para el 2020, de cómo está distribuido, las relaciones de México. El embajador Carlos Pascual se vio obligado a dimitir en el 2011 después de que él cita su falta de confianza en el ejército mexicano. La siguiente. La iniciativa Mérida, que todos ustedes conocen, que está compuesta en 4 pilares: romper los grupos del crimen organizado, la institucionalización del Estado de Derecho, la constitución de una frontera del siglo XXI y la construcción de comunidades fuertes y resistentes. El apoyo de Estados Unidos a la reforma judicial se ha incrementado significativamente como resultado de la iniciativa Mérida. Es decir, USAID está apoyando la implementación de los juicios orales en México. Es decir, este modelo de la nueva justicia penal acusatoria está organizada desde USAID en los Estados Unidos de Norteamérica. La siguiente, para volvernos más confiables, claro. En México, estos son los números de denuncias que ellos dicen, registradas por la Comisión Nacional contra el Ejército desde la iniciativa de la guerra contra las drogas. Hay varias recomendaciones alternas sobre este asunto, el problema de México. Damos la siguiente lámina. Los desaparecidos, hay 25,000 desaparecidos desde el 2006. El 25 de noviembre de 2011, una demanda contra Calderón se presentó a la administración alegando crímenes contra la humanidad bajo la actual política de seguridad, con más de 23,000 firmas, lo cual significa una cifra récord. La siguiente. Bueno, esto es lo que hace Guillermo Cepeda Licona, mi colega, que ha hecho una investigación también muy importante. Y bueno, él dice de todas las cuestiones que se conocen, este es el círculo de todos los crímenes que se cometen por violencia, delincuencia organizada. A esto solamente de los crímenes, solamente se atiende el 25%. De eso solamente se da seguimiento a un 35%. Y solamente encuentran sentencia, bueno, de todo esto solamente un 91% encuentra finalmente una sentencia. Ustedes lo pueden ver en el libro Crímenes y Castigo del Fondo de Cultura Económica de Guillermo Cepeda Lecona, jalisciense, por cierto. Bien, la siguiente. Reforma de justicia en México. Las reformas judiciales dictadas a través de cambios constitucionales en junio del 2008. México tiene hasta el 2016 para reemplazar sus procedimientos judiciales a nivel federal y estatal de un proceso de puertas cerradas, el inquisitorio, sobre la base de los argumentos escritos presentados ante un juez a un sistema de juicio oral y público contradictorio con los argumentos orales y la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario. Bien, la siguiente. También hay una reforma de justicia militar en México. El 14 de junio de 2014 se llevaron juicios de los militares por crímenes contra civiles. La siguiente. Las implicaciones para México. Dice, somos un estado fallido, son un narcoestado, es un gran cultivador de opio en el mundo, también ya produce cocaína, se han diversificado los delitos, ahora ya hacen secuestro, robo a mano armada, extorsión, piratería,
prostitución. Entonces ellos también han querido meter toda la delincuencia y delincuencia organizada en un solo cajón. Y bueno, eso cambia también la perspectiva y también cambia la percepción. Delincuencia organizada y delincuencia común son cosas diferenciadas, no pueden meterse todo en un mismo cajón. Bien, la siguiente. Preguntas para mí. Muchas gracias. Tenemos unos cuantos minutos para alguna pregunta, alguna intervención que quieran hacer. A ver, ahí atrás el maestro Santillán. Doctor Murillo, buenas noches, felicitarlo por un detalle. Estados Unidos nos ve a los mexicanos así, pero ¿cómo explicar que la ciudad de Oakland tiene 564 acciones de delincuencia al año? ¿Cómo explicar la ciudad de Phoenix, capital de Arizona, con más de 200 secuestros al año y más de 200 bandas delictivas de las más violentas de Estados Unidos? Esas bandas las bandas de aquí, son infantes comparadas con las bandas de Phoenix. ¿Cómo entender que en Phoenix hay más de 400 delitos, robos, asaltos, secuestros, homicidios al año, y nos comparan con esa circunstancia? ¿Cómo explicar eso de los Estados Unidos? No, y le faltó Nueva York. No llegué tanto. Y Chicago. Y el racismo de Arizona, de Texas, y la lesa humanidad de la pena de muerte. Y que ellos, todo lo que es marihuana, lo han ido despenalizando en los estados. No hay penalización en el consumo de droga. ¿Y cómo explicar? También yo diría, ¿cómo explicar? Y también se los dije en Washington, ¿y cómo explicar que ustedes tienen Ku Klux Klan y hacen una gran discriminación? ¿Y cómo explicar que ustedes, por el sentido del color de la piel de muchas de las personas, tampoco hacen ejercicios preventivos sus policías? Pues todo tiene que ver efectivamente con una cuestión de carácter, de preparación, de capacitación, y la política de los norteamericanos, que no es una gran política exterior, porque a ningún convenio de derechos humanos Estados Unidos lo ha suscrito. Y entonces ellos dicen, ¿por qué nosotros no vamos a subordinar nuestra soberanía a ningún tratado internacional? ¿Por qué nosotros aplicamos con estricto rigor nuestra ley? Y claro, esa es la visión de ellos, y la visión de nosotros es que es un pueblo de cero tolerancia, es un pueblo de discriminación, y es un pueblo además que se ha tomado por sí mismo la defensa de la democracia y del mundo libre, que tampoco les corresponde. Es decir, Estados Unidos motiva a que todos suscriban los convenios y tratados internacionales, y ellos no son capaces de suscribirse a ninguno. Y eso habla también mucho, no del pueblo norteamericano, sino de la política exterior y de la política interna del destino manifiesto de ellos. ¿Hay alguna otra intervención? Ella, por favor. Hay cierta claridad de actos que se han venido realizando
en todo México y particularmente aquí en el estado de Jalisco, particularmente porque será porque yo aquí vivo. Pero sí hay mucha violencia y hay mucha prostitución promovida por estas gentes de niños de menos de 5 años, de niños de menos de 8 años. Y eso los han conformado con una serie de grupos que están trabajando en promover nuevas contaminaciones al nivel de esas edades de las que estoy mencionando. Es un ejemplo nomás. Creo que derechos humanos debería tener una injerencia más real en esto, de no ser un árbitro, de no emitir recomendaciones, sino que debería de ejercer justicia. Mientras no la tenga, vamos a seguir en forma igual, en lo mismo, y el principal violador de esto es los mismos partidos, los mismos jueces, las mismas policías, y todo esto va en contra del ciudadano común y corriente. ¿Cómo es posible? La policía puede matar, el ejército puede matar, el delincuente puede matar, y la persona común y corriente no tenemos derecho a defendernos y a tener un arma en nuestra casa. Totalmente de acuerdo. Por eso la idea de que los derechos humanos cada vez más deben de promoverse, que los cuerpos policíacos deben de estar capacitados y entrenados en función de los derechos humanos, de la legítima defensa, del principio de legalidad. Pero no solamente eso, el gran problema en nuestros cuerpos policíacos y en el sistema de inteligencia nacional es que no hay una excelente comunicación. La policía estatal, vean ustedes los problemas que hubo el 1 de mayo, no le avisó la policía federal a la policía estatal porque no se tienen confianza. Mientras no hay comunicación, no hay confianza. Si no hay confianza, no existe cohesión. Y en tanto no exista ese círculo virtuoso, entonces lo que hace es que el Estado mexicano esté en crisis. Y en el momento en que estamos en crisis de continuar así, con la corrupción, con la falta de transparencia, con la falta de la libertad de expresión, necesariamente entonces nos convertiremos no en un Estado en crisis, sino un Estado vulnerable frente a los enemigos internos y externos de México. Y eso es lo que los mexicanos no podemos permitir. Es decir, hace falta entonces romper la cultura del silencio. Como lo decía hace un momento, vinieron por todos y cuando vinieron por mí ya no había nadie para levantar la voz. Gracias. Yo sí quiero aumentar cómo crear unas leyes que signifiquen una seguridad para los niños, que es el otro nivel que nosotros estamos llegando, del que yo quería decirles. Así está pasando. Está pasando porque, digamos, yo tengo amistades que están sufriendo por esta situación. Entonces, esta situación aquí deben de acudir. No pueden acudir a nadie porque nadie los toma en cuenta. Aún las leyes y los diferentes niveles que hay de justicia no tienen perfectamente bien especificados este problema. Claro, así como se apunta a una reforma penal, el problema es que nuestras instituciones educativas renunciaron precisamente a la formación de la educación cívica, de los valores y de generar buenos ciudadanos. Tenemos que apostarle a las nuevas generaciones y a un sistema educativo que retome nuevamente los valores. Lo que se refleja aquí no es un problema inherente solamente a nuestra pobreza económica, sino a nuestra pobreza en los valores y en la cultura cívica y sobre todo en el amor a la patria. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque yo estoy en otro nivel, quizás
no está consciente de esta situación que pasa a la niñez. Es una cosa que está sucediendo y que usted no la ha comentado ni la quiere comentar, quizás porque no esté perfectamente enterado. Yo le pudiera, con todo respeto, sugerir que, digamos, tuviera un poquito más de conocimiento de estos niveles de corrupción, no de corrupción, de acabar con ciertas generaciones que tienen menos de 8 años o de 9 años. No, yo humildemente reconozco que mi conocimiento es limitado, pero agradezco y apunto y me voy a poner a preparar con esa recomendación que usted me hace, porque efectivamente mi conocimiento también es limitado, pero me esfuerzo y disculpe, pero voy a tratar entonces de perfeccionarme con usted. Gracias. ¿Cómo pudiera tener una reunión con usted si es necesario? Bien, por causas de tiempo debemos poner fin a esta solemne sesión, pero podríamos seguir charlando con su oponente, ¿verdad? En el brindis, seguramente. Bien, a continuación el doctor García Murillo, nuestro oponente, recibirá su reconocimiento por esta brillante exposición de manos de nuestro presidente, el maestro Eduardo Velasco. Bueno, esta institución tiene el gusto y placer de entregar al doctor José Guillermo García Murillo este modesto reconocimiento por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Implicaciones Estratégicas de los Derechos Humanos en la Seguridad Nacional, que se ha llevado a cabo en estas instalaciones, cumpliendo así con el compromiso cabal de presentar un trabajo anual y el de esta institución de difundir la ciencia y la cultura. Está fechado el día de hoy, lo firma el señor secretario general y el de la voz. Doctor, muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Bien, tenemos 3 avisos para ustedes. Los días miércoles, jueves y viernes de esta semana continuará el seminario Cambio Climático, Energía y Agua, Jalisco Sustentable, que dio inicio el día de ayer. Están ustedes invitados, es de 19 a 21 horas de los siguientes días de esta semana. Para el martes próximo, día 2 de junio, se ofrecerá en esta misma sala la conferencia que lleva por título Árboles de Chaparita, Patrimonio de Guadalajara, a cargo de nuestro invitado, el maestro José María Chávez Anaya. Y antes de concluir, quiero mencionar que seremos todos testigos a continuación de la firma del convenio de colaboración entre el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco y de esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Cedo entonces este micrófono a nuestro presidente. Muchas gracias, señor secretario. Y bueno, el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco es una institución que tiene ya más de más de 10 años, modestamente Guillermo sí lo dice, pero el trabajo de preparación de este instituto llevó muchos años más. Y bueno, la idea es que ese Instituto de Altos Estudios Jurídicos y esta casa puedan celebrar este convenio de colaboración para realizar investigaciones de interés común, editar libros y así como el intercambio de asesoría e información en temas de carácter legal en todas las áreas del saber jurídico que seguramente podrán traer mayores beneficios para los miembros de esta institución y para los integrantes del Instituto de Altos Estudios de Jalisco. Por tanto, pues vamos a firmar el convenio de colaboración.
ahora sí podemos pasar a tomar un refresco, a compartir un vino también con nuestro ponente en nombre de él y de todos ustedes. Enseguida nuestro presidente concluirá con esta sesión académica. Muchas gracias a todos ustedes, y bueno, siendo las 21:17 de este día, se da por clausurada esta sesión académica. Buenas noches y hasta mañana.